¿qué tal? Nos encontramos con Verónica Cano Alarcón. Ella es trabajadora social, criminóloga, formadora, investigadora y divulgadora. Actualmente trabaja como guía turístico en Hispania Mágica. Verónica, ¿qué tal? Hola, muchísimas gracias por la oportunidad. Encantada de participar. Dime, ¿en qué consiste tu trabajo en Hispania Mágica? Bueno, como bien sabrás, nos dedicamos un poquito a rescatar lo que son los misterios, leyendas, la tradición oral de Elche desde tiempos pasados y pretéritos, un poco para que no se pierda, para que un poco podamos recordar siempre esas palabras de nuestros abuelos, esas historias que nos contaban y que en cierto modo con el paso del tiempo se han ido disipando. Entonces es un poco como dar continuidad a todo eso desde el punto de vista de los misterios, las leyendas y demás. ¿A qué tipo de público irían destinadas estas rutas? Porque son rutas Pues turísticas. sí, sí, son exactamente son paseos, sí, los llamamos paseos misteriosos y en realidad lo que es la ruta de Elche mágico y misterioso está dirigida a todos los públicos sin límite de edad porque podemos adaptar la ruta perfectamente al público que viene cada noche de sábado. Podemos perfectamente utilizar un lenguaje según el público, contar una historia u otra según el público, siempre es cuestión de ir adaptándose y de no repetir nunca lo mismo. ¿Qué historias o anécdotas podrías contarme, perdón, de la dictadura franquista y que tuviesen lugar en Elche? Pues a ver, lo cierto es que Elche es una ciudad que es verdad que no fue bombardeada por la guerra civil, afortunadamente, siempre lo digo, pero sí que tuvo un papel fundamental teniendo en cuenta que está muy cerquita de Alicante, como receptora de lo que serían emigrantes forzosos que posteriormente serían encarcelados en la cárcel de Altamira o Palacio de Altamira, que funcionó durante mucho tiempo como campo prisión, además, con muchísimas personas que, bueno, pues vivieron allí penurias, básicamente, porque fue una etapa, desde luego, nada recomendable. Es decir, el Palacio de Altamira se utilizó un poco como cárcel, se utilizó de cárcel. Así es, aunque ya había tenido un pasado como cárcel en otras etapas de la historia, quizá la más relevante sea esa, a partir del 39, cuando se transforma en campo prisión propiamente dicho. Vale. ¿Y sabes si tienes tú, por tu parte, allegados que llegasen a padecer la represión franquista o sabes de vecinos que fuesen forzados al exilio o incluso que fuesen fusilados? Sí, sí, de hecho en mi familia, bueno, pues tenemos un miembro muy importante, en realidad es el tío abuelo de mi madre, pero siempre lo hemos conocido como su abuelo y también como el mío, básicamente por la relevancia que ha tenido siempre su persona dentro de la familia y dentro de las gentes de la época, porque es una persona que a día de hoy yo creo que todavía se la recuerda, al menos los que son más mayores y demás, que es Simeón Bernat Guillén, que además aparece perfectamente reflejado en la cátedra Pere Ibarra. Es una de las personas que, bueno, pues sufrió de la represión franquista al permanecer encarcelado más de un año justamente en este campo prisión en el que estamos hablando. Es una historia muy, muy curiosa. Él nunca quiso hablar de todo esto, porque supongo que le traía malos recuerdos, pero es verdad que lo vivió por cuestiones de ideología política. ¿Y conoces de más historias de este tipo? Ya no de personas allegadas, sino alguna anécdota. Sí, evidentemente, ya no solo como parte de mi entorno, sino que existen anécdotas, como por ejemplo, si echamos la vista atrás, podríamos recordar perfectamente a Julio María López Orozco, que era masón y médico de los pobres, además, que fue encarcelado, ya no solo en Elche, sino en otros muchos lugares de España, y ya cuando, digamos, abandonó la prisión y todo terminó y las aguas se calmaron, ya abandonó la política, ya prefirió dedicarse única y exclusivamente a la medicina y es como hoy se le recuerda, pero curiosamente fue encarcelado por el tema de ideología y por ser masón. Sabemos que la Plaza del Raval llegó a hundirse en 1955. ¿Qué podrías contarme, sabes, de este suceso, de este fatídico suceso? Bueno, es cierto que en ese hundimiento se cobró la vida de cuatro jóvenes y yo pienso que esas fueron las cuatro últimas víctimas de la guerra civil, las últimas cuatro víctimas que dejó la contienda y para colmo las dejó aquí, porque en realidad, bueno, pues estamos hablando de el barrio del Raval, es un barrio el segundo más antiguo de la ciudad, que además fue constituido en la época de la expulsión de los moriscos de la Vila Murada y tras la conquista cristiana. Es un barrio cuyo subsuelo siempre ha sido una bomba de relojería y que siempre ha tenido, bueno, pues diversos túneles y demás, que en época de guerra civil
se habilitaron por si acaso como refugios antiaéreos, por si acaso, que no fueron utilizados, pero tampoco terminaron de acondicionarse como hubiese sido necesario, lo que implica que en el 55 se produjera el hundimiento del que estás haciendo referencia. Imagino que este suceso, claro, sería bastante sonado en la ciudad. Así es, además las gentes del barrio todavía lo recuerdan. Hay una plaquita colocada entre los arcos del Raval en memoria de los que fallecieron en ese hundimiento, porque aquello fue una especie de terremoto, ¿no? O al menos así lo recordaban los más mayores. Decían siempre que se había hundido el suelo por un terremoto. De hecho, se hundió el suelo y fue un agujero de 15 metros de profundidad donde fueron a parar estos 6 jovencitos que estaban cerca de la fuente en ese momento. 6 de los que únicamente con vida quedaron 2. Correcto, así es. Nos encontramos ahora mismo ante una nueva pandemia, pero también tenemos antecedentes de otras pandemias. ¿Podrías contarme algo, por ejemplo, de la fiebre amarilla de 1811, un poquito por encima? Claro, por supuesto. La fiebre amarilla, además, estamos hablando de los primeros años del siglo XIX y fue una de las epidemias, porque hubieron más de las más sonadas y que más vidas se cobraron, porque además sucedió en plenas fiestas de agosto y aunque en realidad la epidemia procedió de un barco extranjero que llegó por el puerto de Cádiz y fue dejando la enfermedad por allá por donde iban sus gentes, lo cierto es que acabó llegando a Elche en agosto de 1811 en plenas fiestas de agosto. Claro, evidentemente las fiestas no se suspendieron porque aquello hubiese supuesto un descalabro económico muy importante, así que se decidió darles continuidad y por tanto los contagios fueron sin precedentes. Durante 4 meses falleció pues más de la mitad de la población. Es decir, que el hecho de que los festejos se siguiesen celebrando con total normalidad afectó todavía muchísimo más, si cabe, al número de fallecimientos. Claro, correcto. Imagina que en los festejos la gente se relaciona. Es un ambiente festivo, distendido, y era normal que eso se produjera así. Lo que pasa es que es justo lo que te comentaba. En ese momento, Elche vivía de lo que ganaba en sus fiestas de agosto. Por tanto, haber suspendido las fiestas hubiese supuesto una crisis económica. Es decir, pues todas las gentes hubiesen vivido, pero no hubiesen tenido para comer, por decirlo de alguna manera. Mm. Y en cuanto a la gripe española de 1918, en Elche, ¿cómo afectó? En Elche fue muy poquito, afectó muy poquito. Es decir, que la gripe española es verdad que tuvo ahí una importante incidencia, tanto a nivel mundial como nacional, pero en Elche, afortunadamente, ya fuimos más sabios teniendo en cuenta las experiencias previas, incluso con el cólera o la peste bubónica, que había sido mucho más anterior. Y es cierto que afortunadamente Elche se libró bastante, no fue tan exagerado como había sido la fiebre amarilla, que de hecho fue la que dio lugar a la creación del cementerio viejo. Es decir, todavía tuvo más incidencia la anterior, la de 1811, la fiebre amarilla, que la gripe española, la mal llamada gripe española. Correcto, y además probablemente se llevó a proporcionalmente más población porque evidentemente Elche en aquel momento estaba menos poblado, entonces la incidencia parece muchísimo mayor. Si tuvieses que recomendarnos un libro para conocer más historias a nivel local, ¿qué libro sería? Pues en realidad os recomendaría Elche, la historia contada por Pere Ibarra, porque además es un libro que personalmente me atrae muchísimo, es un libro fundamental en la biblioteca de todo ilicitano. Desde luego, considero que además de tenerlo en internet, porque además está escaneado y fue un proyecto por parte de la Biblioteca Nacional y lo tenéis a disposición, creo que tenerlo en papel mejora muchísimo la calidad de la lectura y además es como utilizar el papel, que siempre me ha gustado muchísimo en cuanto a la lectura. Y quizá otro libro que también recomendaría serían las memorias del capitán Lagier, otro gran personaje, además escritas por Pere Ibarra, su amigo, y que también las podéis encontrar en internet. Otra lectura recomendadísima para conocer un poquito más de nuestro entorno. ¿Y quién fue este capitán Lagier? Así un poquito por encima. Pues Ramón Lagier, para no hacer uso de todos sus apellidos, fue un capitán que además capitaneó el primer buque a vapor español. Sin embargo, bueno, pues sufrió numerosas desgracias en su vida, muchísimas, que le llevaron a refugiarse en el espiritismo.
De hecho, bueno, pues en su vida estuvo muy vinculado tanto a la política como a la doctrina espírita, un poquito a partes iguales. Es un personaje muy interesante que merece la pena además recordar. Muy bien. Pues nos quedamos con esa nota. ¿Hay alguna cosa más que quieras añadir de todo lo que hemos estado hablando? Bueno, que os invito a participar a todo aquel que quiera a partir de enero en las rutas de Hispania Mágica que podéis encontrar en internet en hispaniamágica.es. Os invito encarecidamente a que vengáis ya que aprendáis un poquito más de nuestro entorno. Muy bien, pues nos quedamos con eso. Muchísimas gracias, Verónica. Muchísimas gracias, un abrazo.